Doralisa. Esta es la Dorita. ¿Cómo está, Doris? ¿En penumbra la Dorita? Ahí sí, llegó la luz. Tipo Dorita. Estabas en penumbras. Vamos a comenzar. Vamos a orar a nuestro Dios para dejar lugar a nuestro hermano Luis. Perdón, a nuestro hermano Andrés. Ya lo estoy confundiendo, hermano. Ya le estoy cambiando el nombre. Yo lo siento por el hermano Luis. Mi hijo también se llama Andrés y le decimos Andy. ¿A ti le gusta que le digan Andy o Andrés? No, pues Andrés, hermano. Antes me gustaba que me dijeran Andy, pero como ya estoy acá, pues ya, ahora Andrés. Andrés. Andrews. Andrews. Ya, hermanos, vamos a comenzar. Oremos a nuestro Dios. Inclinemos nuestras cabezas y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, Señor eterno, damos gracias por la vida, la salud que usted nos concede en esta tarde. Damos gracias también por ayudarnos en todos nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, actividades que cada uno de sus hijos y sus hijas tenemos, Señor. Gracias por su protección, por sus cuidados. Gracias por cuidar de nuestro hogar, de nuestras familias, por proteger a nuestros hijos, proteger a nuestros padres. Nos ha bendecido con un día más de vida y de salud. Damos gracias por ello. También, Señor bendito, por cada uno de mis hermanos en Cristo. Damos gracias, Señor, porque están con bien. Damos gracias porque podemos tener este medio para poder conectarnos y poder estudiar su palabra junto a nuestro hermano Andrés en esta tarde, que siempre es de mucha edificación las enseñanzas que nos trae para poder, Señor, cada día ir mejorando o aprendiendo más de su voluntad. Ayuda, Señor, a los necesitados, a los que están sin trabajos, ayuda a los enfermos que están en los hospitales, en nuestros hogares, en nuestra familia. Siempre hay personas que están enfermas, con malestares físicos. Oramos por ellos, Señor amado, para que usted pueda fortalecerles y ayudarles en todas sus dolencias, en especial por aquellos que tienen edad avanzada, con nuestra hermana Margarita. Oramos por ella. Oramos también por nuestro hermano Emilio y su salud. Oramos por la familia de Isidro Carreño, Señor, por su enfermedad que está enfrentando, Señor. Oramos también, Señor amado, por nuestro hermano Bob, por su esposa Andín, Señor. Rogamos por ellos también, para que pueda fortalecer y darle todo el apoyo que necesitan en este tiempo difícil, Señor, que están pasando como familia. Así también oramos, Señor, por nuestra hermana Sandra y su familia. Cuida de ellos, protégele siempre, Señor. Provea todo lo necesario para su vida, dando fortaleza, dando, Señor, ánimo para que sigan adelante, confiando siempre plenamente en usted. Oramos también por los jóvenes, por Maximiliano, por Abigail, por Constanza, por Daniel, por Franco, por Katy, por Cindy. Oramos por ellos, Señor, en su juventud, para que usted prepare su caminar y que puedan siempre considerarle a usted en sus caminos, Señor. Padre Santo, por nuestros hermanos allí en Loncoche, por nuestro hermano Luis, nuestra hermana Alicia, y por todos los hermanos que se reúnen en aquella ciudad, Señor. Oramos por ellos, para que puedan seguir siempre con buen ánimo, sirviéndole fielmente, cumpliendo su voluntad. Oramos también por nuestra hermana Lorena. Bendícele grandemente, Señor, en todas sus dificultades, en todas sus necesidades, junto a su hijo y junto a su madre, Señor, y los hermanos allí que se reúnen con ellos, Señor. Oramos para que puedan estar siempre animados, siempre preocupados de las cosas espirituales y también de adquirir conocimiento que necesitan para poder hacer, Señor, su voluntad. Gracias por cuidar de mi familia, gracias por cuidar de mi esposa, mis hijos, y también por cuidar de nuestro ánimo, Señor. Bendice a los hermanos aquí en Niebla para que todos juntos, unidos, podamos servirle fielmente en cada estudio bíblico y en especial el día de su adoración,
esperando y confiando, Señor, en que usted nos dará la oportunidad para poder volver a reunirnos presencialmente, para estar juntos como iglesia, para adorarle y honrarle según sea su voluntad, Señor. Gracias por este momento, gracias por su amor, por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, por su Hijo que vino a este mundo a salvar nuestras almas. Gracias, Señor, porque hizo este sacrificio por amor a toda la humanidad, Señor. Oramos por aquellas personas que escuchan tu palabra, pero que aún no han obedecido, Señor, a tu voluntad. Oramos para que ellos puedan tomar la decisión de ser obedientes, Señor, y de ser llamados sus hijos para que puedan recibir el perdón de sus pecados, la promesa de vida eterna, la comunión con usted, Padre Santo, para que usted pueda añadirlo a su iglesia, la cual Cristo edificó. Bendícele, Señor, a aquellas personas que escuchan este mensaje por medio de otras plataformas, Señor, que su palabra pueda llegar a sus corazones y puedan ellos también, Señor, meditar, reflexionar en su condición y en prepararse para el encuentro contigo, Señor amado. Gracias por todas sus bendiciones, gracias por este momento. Te lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano, el lugar es suyo. Sí, muchas gracias, hermano Marcos, hermanos, hermanas, muchas gracias. Siempre agradecido porque me dan la oportunidad de participar en la palabra de Dios. Vamos a estar viendo un tema que he titulado Jesucristo y la política. Este es un tema que posiblemente nos lleve 3 o 4 sesiones, pero es un tema sumamente interesante debido a las dudas y debido a la forma en que se ejerce la política en nuestros días. Hay muchas dudas también en cuanto a si el cristiano debe de participar en la política o no. Entonces tenemos que hacer un estudio sumamente amplio o lo más amplio posible para que quede más o menos cubiertos a menos los campos que necesitamos aclarar en nuestra mente. Esperemos que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a llevar a cabo esta serie. Y hoy vamos a empezar con esta primera lección, Jesucristo y la política, parte 1. Y yo les voy a invitar que abran su Biblia porque vamos a empezar leyendo el texto de Mateo 2, del 2 al 4, por favor. Mateo 2, del 2 al 4. Le invito a que lea en su Biblia para, si yo me equivoco, usted no se equivoque conmigo. Y este punto, ¿verdad?, de la parte 1 es el punto de algunos textos afines al tema. Algunos textos afines al tema. Por ejemplo, en Mateo 2, del 2 al 4, tenemos una situación cuando nació Jesucristo. El niño Dios era ya llamado el Rey de los Judíos. Dice en Mateo capítulo 2, versículos del 2 al 4, venían estos sabios del oriente, no eran magos, eran sabios del oriente. Los magos son condenados por Dios, los magos son brujos, son sorceres, son personas que tienen que echar mano de lo oculto. Mientras que los sabios es muy diferente. La palabra original, en vez de decir magos, dice sabios, wisdom, como se dice en inglés. Dice de estos sabios que venían del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire el versículo 3, por favor, esto tiene mucha política. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Se turbó Herodes, y no solamente Herodes, sino todo el pueblo con él. ¿Por qué? Porque estos hombres venían buscando al rey de los judíos que había nacido. Marcos capítulo 3, versículo 4 al 6. Estos textos van a estarnos sirviendo como trasfondo en todas las lecciones. Marcos 3 del 4 al 6, por favor. Y les dijo, Él licitó en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla.
pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y note el versículo 6, muy político. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Cuando un partido político no es suficiente y quiere ganar, busca aliarse. Realmente los fariseos nada tenían que ver con los herodianos. Eran contrarios completamente. Pero por destruir a Jesucristo se unieron. Saduceos, fariseos, herodianos se unieron, hermanos. El gobierno de los judíos se unió con el gobierno romano para destruir a Jesucristo. ¿Hay política ahí? Claro que sí. Juan capítulo 6, 14 y 15, por favor. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios ahí: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Había hecho un milagro nuestro Señor Jesucristo ahí. Había dado de comer con 5 panes y 2 peces al menos a 5,000 hombres, sin mencionar a las mujeres y los niños. Y la gente estaba admirada, estaba sumamente asombrada y querían hacerlo rey. Hermanos, el mundo en el que vivió Jesucristo nuestro Señor estaba sumamente politizado. Hacían partidos. Estaba el partido de los celotes, era como un partido revolucionario. Estaba el partido de los saduceos, el de los fariseos, el de los herodianos, y había otros muchos. Había el gobierno de Roma reinando en el reino de Israel, o sea, en el gobierno de los israelitas. Aunque había un gobierno judío, el gobierno supremo era el gobierno de Roma. Aunque realmente los judíos tenían el gobierno supremo entre los mismos judíos, ya que entre los saduceos eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. O sea, ahí estaba la autoridad suprema. Pero Roma tenía sobre ellos la conquista. Habían sido conquistados por Roma. Así de que a final de cuentas los romanos eran los que tenían el poder supremo en el aspecto de las leyes físicas, ¿verdad? En cuanto a la ley espiritual, pues sabemos bien que es superior. Es superior. Y los saduceos y los fariseos, aunque decían practicar la ley espiritual, pues por las palabras que conocemos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que estaban muy lejos de Dios. Sí, tenían el conocimiento, pero no tenían el ejemplo, no tenían la práctica en ellos. Lucas, por favor. Lucas capítulo 20, versículo 19 al 26. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano. Note aquí cómo están unidos los saduceos con los escribas. Los escribas y los fariseos eran uña y mugre, pero los saduceos no. Pero ahí sí estaban unidos para echarle mano a Jesús. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, o sea, que simularan que eran justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Note ahí el gobierno. Versículo 21, y le preguntaron diciendo: maestro, estos estaban fingiendo, pero vienen en un tono, ¿verdad? El que no los conociera, pues dirían: estos son hombres justos. Pero el Señor Jesucristo sabía que estaban actuando con hipocresía. Y le preguntan: maestro, sabemos que dice y enseña rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad.
Y luego le preguntan, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Déjeme hacer un pequeño alto aquí para poner aquí un fondo muy bonito. Estos hombres principales, sacerdotes y los escribas estaban unidos con el propósito de atraparlo en alguna situación difícil para quitarlo de en medio, ya que no se hacía ni para los saduceos ni para los fariseos. Entonces Jesucristo era un enemigo a vencer, no le hace que se unieran para vencerlo. Y no solamente se unieron entre ellos, sino que vimos también con los herodianos. Y entonces le traen esta trampa, porque le dicen, ¿es lícito dar tributo al César o no? Si él contesta que sí es lícito, pues lo van a ver con malos ojos los judíos que lo iban siguiendo, porque estaban muy inconformes de estar dándole tributo, especialmente a un gobierno extranjero. Pero decía y si decía que no era correcto, entonces tenían la prueba perfecta para echarle encima a la autoridad de Roma. Así de que una vez más el Señor Jesucristo usa una respuesta magistral, de tal manera que no lo pudieron atrapar en lo que ellos habían pensado que podía caer, o que podía caer para un lado o para el otro. Pero mire la respuesta magistral del Señor Jesucristo. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados por su respuesta, se quedaron calladitos porque se veían más bonitos, ¿verdad? Pasó lo que dijo Job al Señor nuestro Dios, pongo mano en mi boca y no digo palabra alguna. Ellos se quedaron callados, no hallaron qué responder. La respuesta que Jesús les dio fue magistral, fue correcta, pero ellos no la esperaban, así de que no estaban preparados para esa respuesta. Romanos 13, 1 y 2, por favor. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dos preguntas. ¿Qué autoridad es la que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? La autoridad terrenal. ¿Quién era el rey? El César. El César. Nerón. Posteriormente Domiciano. Tercero, otra pregunta más. ¿Eran perfectas estas autoridades? No. ¿Por quién habían sido puestas estas autoridades? Por Dios. ¿Y cuál era el mandamiento para el cristiano? Sométase a ella, porque es puesta por Dios. Dios contempla dos autoridades, hermanos. La autoridad terrenal y la autoridad celestial. En la autoridad terrenal le plació a él poner hombres para que gobernaran. Y esos hombres son imperfectos. Sin embargo, son necesarios para que haya un orden. Para que haya un orden. Por eso con esto de la pandemia nosotros tuvimos que meditar mucho, muy seriamente en el aspecto de la autoridad terrenal. Si no pensamos bien las cosas, vamos a parecer políticos fanáticos de algún partido,
pensando que la autoridad no quiere que nos reunamos para adorar a Dios. ¿Sí me explico? Cuando realmente lo que se estaba evitando era un mandamiento general para evitar que la pandemia tuviera más estragos. Era un mandamiento general. Entonces, en ese aspecto teníamos que contemplarnos. Ahora, ya estaba en nosotros buscar la manera de todos modos de seguir reuniéndonos, de seguir adorando a Dios, de no enfriarnos y de seguir cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero lo que la autoridad estaba mandando no era en contra de los cristianos. Era a favor de los ciudadanos. Era para protección de los ciudadanos. ¿Se fija? Ahí es donde dice Dios, sométase a toda autoridad terrenal, porque no hay autoridad en la tierra sino puesta por Dios. Y no en vano lleva la espada. ¿Sí? Entonces, para no tener nosotros contraste en cuanto a lo que era estar obedeciendo al gobierno terrenal y en cuanto a lo que era el mandamiento de no dejar de congregarnos, tuvimos que buscar la manera de seguir reuniéndonos. Ahora, ¿eso lo lograron todos los hermanos? No, no todos lo lograron. No en todas las partes fue la misma situación. Hubo en partes que no se pudo, porque era estrictamente prohibido juntarse 30 personas, 50. Era estrictamente prohibido. Y además, en algunos países, como me platican en Chile, en Nicaragua, era prohibido salir a las calles. En alguna parte de Nicaragua fue prohibido, aunque fue muy cortito el tiempo, de salir a las calles. Imagínese que lo sorprenda la ley en la calle y que le diga, voy a reunirme, pues, estás viendo, ¿verdad? Tienes prohibido salir, y luego, ¿para qué saliste? ¿Para reunirte? No, hombre, no. Entonces es muy importante, siempre tenemos que actuar con amplitud de criterio para no caer en lo que llaman los inconversos, ¿verdad? Fanatismo religioso o fanatismo político. ¿Sí? Siempre tenemos que tratar de actuar con criterio. Bueno, vamos a pensar qué es lo que dice el Señor. ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué harían los hermanos del primer siglo en esta situación? ¿Esta situación se había visto antes? ¿O qué situaciones parecidas a estas encontramos? ¿Y qué medidas fueron las que tomaron? Pero bueno, ya me extendí en esto y ya nos estamos perdiendo. Vamos a hacer un comentario general de estos textos. Ahora, déjeme decirle que así como estos textos que leímos, hay infinidad de textos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que involucran la política como la conocemos de una manera general. Aunque ahorita vamos a ver lo que es la política en su origen. El comentario de estos versículos, hermanos, o de esto que leímos en estos versículos, es simple y sencillamente que cuando Jesús viene al mundo, inmediatamente estuvo envuelto en asuntos políticos. El rey Herodes lo quería matar. Él no lo buscó, pero eso formaba parte del entorno en el cual el Señor Jesucristo vino y en el cual anduvo. ¿Sí? No podemos evitarlo. El Señor no podía evitar la política. O sea, no que fuera un político, pero no podía evitar la política. Los gobernantes, de verdad, tanto judíos como romanos, lo llegaron a ver como un dirigente de alguna afiliación social y lo llegaron a ver como una competencia que podía destronarlos. Y por eso se confabulaban para tratar de destruirlo. Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, marcó la diferencia, una diferencia sana, entre el reino de los hombres, ¿verdad? Y habló de cómo la autoridad terrenal está para glorificarle a Él y para mantener un orden, para infundir respeto entre los ciudadanos. Y hay mucha información, hermanos, acerca de la política. El gobierno y los ciudadanos en la Biblia están en toda la Biblia. Cuando yo he estado, por algunos años hemos estado estudiando los Salmos aquí en Indianápolis. Y vamos en el Salmo 70 y ya tenemos como 3 años estudiando los Salmos. Y apenas vamos en el Salmo 70, una vez a la semana.
Y lo que nos ayuda siempre en los salmos es entender un principio básico. Siempre hay tres cosas en los salmos. Tres cosas que no debemos de perder de vista. Se va a referir a Dios, una cosa. Se va a referir al hombre, es otra cosa. Y se va a referir al hombre justo y al hombre malo. Esas tres cosas se deben de tomar siempre en cuenta cuando se están estudiando los salmos. Bueno, aquí pudiéramos decir que para entender la Biblia tenemos que comprender que siempre va a estar rodeado de política. El asunto de Dios siempre va a estar rodeado de política. Hay mucha información. Nosotros podemos aprender si debemos de involucrarnos en asuntos partidistas o debemos de mantenernos al margen. Nosotros vamos a aprender si debemos levantar la voz a la violación de los derechos humanos o concretarnos a levantar la palabra de Dios en cuanto al rechazo que se hace de esta. Porque la palabra de Dios es rechazada y es violada por parte de todos los ciudadanos. Muchos creen en levantar la voz y simpatizar con X candidato o con X partido, llegando esto a ocupar el primer lugar en sus vidas. Hay hermanos que no pueden detenerse y dicen, no, es que a mí el partido fulano es el que me gusta, ¿verdad? Y yo les aconsejo. Y no puede contenerse. O el candidato fulano es el mero bueno. Y llega a ocupar una parte tan importante en nuestra vida que pareciera que eso fuera lo número uno en nuestras vidas. Cuando lo más importante en nuestras vidas siempre, siempre debe de ser Dios. ¿Qué tanto debemos de involucrarnos en las elecciones de gobierno? ¿Y en qué forma? Esto lo vamos a aprender, hermanos. Y si usted ya lo sabe, lo vamos a repasar. Pero es muy importante comenzar con el principio. Si vamos a hablar de política, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Porque decir política es decir algo muy relativo. Decir política es decir algo muy general. Decir política es algo muy grande. Tiene muchas cosas, abarca mucho. Entonces, primeramente tenemos que saber qué es política. Y voy a participarles a ustedes unas lecturas de diccionarios, porque en la palabra de Dios no se encuentra la palabra política. No se encuentra la palabra política. Entonces, cuando me fui a la Real Academia de la Lengua Española, que muchas veces se le dice la Real Epidemia de la Lengua Española porque está muy torcido en muchos significados que da. Pero es uno de los diccionarios más socorridos, hermanos. Es uno de los diccionarios que la gente más busca. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, política o político, dicho de una persona que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Ese es un político o política para la Real Academia de la Lengua Española. Pero también tenemos acá un diccionario que se describe en las páginas de internet como Diccionario 8 de Guillermo. Así se llama. Me sorprendió, pero así se llama. Y lo encontramos en una página que se llama etimologia.wordpress.com. Etimología quiere decir la raíz, ¿verdad? Especialmente de las palabras. Voy a hacer un resumen de lo que dice este diccionario, porque realmente da un comentario muy amplio, pero yo no me quiero ampliar tanto porque no tiene caso. Política. De latín, politicus, ¿verdad? Y del griego, políticos, con K de kilo. Políticos. Que significa de los ciudadanos o del Estado. Eso es lo que significa la palabra políticos. De los ciudadanos o del Estado. Es un adjetivo que involucra la palabra polis. Políticos. Polis significa ciudad, pero también significa Estado.
Por eso cuando hablamos de una ciudad grande decimos es una gran metrópolis, ¿sí o no? O cuando hablamos de Batman, ¿dónde vive Batman? ¿De dónde viene Batman? ¿O dónde está Batman? ¿Verdad? Bueno, se los dejo de tarea para los que les gustan las películas de Batman. Entonces, la palabra polis significa ciudad y también significa estado según el idioma griego. Y también hay una palabra que es derivada de politicus, que es polites. Polites. Y significa ciudadanos. Ciudadanos. Así de que proviene de una raíz indoeuropea, dice este diccionario. Y luego da un comentario ahí del trasfondo de la ciudad de Grecia. Dice, la ciudad era la unidad estatal en Grecia. Ahí todos los asuntos del Estado eran asuntos de todos los ciudadanos. Note, los asuntos del Estado eran asuntos de todos los ciudadanos, es decir, de los habitantes de la ciudad, con poder civil. Así los griegos empezaron a llamar a estos temas politikoi, politikoi, en oposición a aquellos personales e intereses privados de los ciudadanos llamados idioticos. Aquí hay algo muy importante y a usted le va a sorprender. Idioticos o privados, derivando siglos más tarde a nuestra palabra actual, idiota. Perdón si suena fuerte. O sea, lo que está diciendo este comentarista, que según el diccionario, que va a la etimología de la palabra política, dice que la política era una acción que tomaban todos los ciudadanos o el Estado completo. Y los que se mantenían al margen, que no querían participar, eran conocidos con el término idioticos, que de ahí es donde viene nuestra palabra. No es español, ¿qué viene siendo? Castellano. Nuestro castellano idiota. Hoy en día, el término político se encuentra bastante desvirtuado, haciendo creer a la gente que la política es una profesión o carrera. Sin embargo, volviendo a las raíces de la palabra, se ve que esto no es así, y que muchos de los que se denominan hoy en día políticos solo son idiotes. Así lo describe. Porque nada más trabajan para su rancho. O sea, no están trabajando no están buscando el bien común. Ya que no responden a lo que concierne al Estado o ciudad, sino que a sus intereses propios. Dice también, peculiar es el caso de un país X en América. Me estoy refiriendo a un país cerquita de Chile. Un país X en América, donde llegó una crisis tan severa en el 2001 que la gente empezó a gritar que se vayan todos los políticos. Sin embargo, esta orden no tenía ningún destinatario concreto, ya que según el significado griego de la palabra en ese país no se encontraba ningún político en los servicios públicos, sino que todos los que se encontraban en los servicios públicos eran idiotas. Perdón por la expresión. Así dice. Sino que gente que se ocupaba de lucrar y de hacer sus propias ganancias. Así de que la solución a la crisis política mundial, aquí está un consejo que da el mismo diccionario. La solución a la crisis política mundial está en que la gente empiece a pensar más políticamente que solo en sus asuntos privados. Otra vez, la palabra privado deriva de la palabra idioticos. Así de que la gente debe de pensar más políticamente que solamente en sus asuntos privados. ¿Por qué? Porque los que no quieren hacer política son los que están privados. Y eso es lo que hacen los políticos de nuestros días. Ellos trabajan privadamente para una élite o para algunas élites de poder, pero no trabajan para el bien común ni para la ciudadanía en la mayoría de los casos. Otro. Este está más sencillo, hermanos. Les prometo que no me va a llevar mucho tiempo. Este me gustó bastante también por la brevedad. Este se llama Etimologías Palomar blogspot.com. Etimologías Palomar.
Dice, la palabra política viene de ciudad. De modo que en un primer acercamiento diremos que política es todo lo relativo a la vida de las polis, ciudades. Los griegos utilizaban muchas palabras derivadas de polis para referirse a lo político. La primera de la que hablaremos es políticos. Esto es lo relativo a la polis y a sus ciudadanos, o sea, a la ciudad y a sus ciudadanos. El término políticos es pues sinónimo de social. Por eso cuando Aristóteles, fíjese bien lo que dijo Aristóteles, dice que el hombre es un son politikon, quiere decir realmente que el hombre es un animal social. ¿Se fija? Un animal social quiere decir que es una persona que tiende a socializarse, y realmente no debe de sorprendernos el que Aristóteles nos haya dicho animales, porque la misma palabra de Dios nos habla de que somos animales racionales, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia de nosotros y los animales? Eclesiastés lo menciona. La diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros pensamos, tenemos inteligencia, mientras que los animales no tienen inteligencia. No quiero decir eso porque hable mal de los animales. O sea, los animales no tienen inteligencia, aunque a veces pareciera que son más prudentes que el ser humano. Entonces dice aquí, quiere decir realmente que el hombre es un animal social que vive en un estado o una ciudad sujeto a leyes elaboradas por la razón, y gracias a la capacidad lingüística y moral de los hombres políticos, tiene el mismo significado que la palabra politique, que proviene de la expresión el arte de vivir en sociedad o lo relativo a las cosas del estado o ciudad. De todo esto que leí, yo creo que queda bien claro que política tiene que ver con un bien común. Política tiene que ver con la ciudad, política tiene que ver con cada ciudadano. No tiene que ver con un grupo, no tiene que ver con una élite, sino que tiene que ver con todos los seres pensantes. Eso es política. O sea, en otras palabras, amados hermanos, la palabra política envuelve a todas las personas pensantes. A todas las personas pensantes. Aquí el punto importante, amados, el punto importante y que es para nosotros de beneficio, es cómo participar. Ese es el punto importante, cómo participar en la política. Y este es el último punto de nuestra parte en esta noche. Forma de participar. Las autoridades, por los textos que leímos, deben de hacer sus deberes. Nosotros debemos de cumplir con ellos, aunque no estemos en muchas cosas en acuerdo con ellos. Si abre su Biblia en Romanos 13, 6 y 7, son versículos diferentes a los que leímos al principio. Romanos 13, 6 y 7, dice la palabra de Dios, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Fíjese, ¿quiénes son servidores de Dios? Las autoridades terrenales. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es bueno repetir esto, hermanos. No significa que se consienta que toda decisión o que cada función judicial o que estemos de acuerdo con cada funcionario. No significa eso. O sea, nosotros podemos tener respeto para las autoridades, aunque muchas cosas no vamos a estar de acuerdo con ellos. Nomás acuérdese. ¿Quién puso al rey Saúl? Ahora usted dice, bueno, pues es que el rey Saúl le falló a Dios. Sí. Dios sabía que todos los hombres le iban a fallar. Dios sabía que a cualquiera que pusiera le iba a fallar.
Porque si hablamos del rey más grande, de los reyes que puso Dios, pues vamos a hablar de David. ¿No le falló David a Dios? Salomón, ¿no le falló a Dios? ¿Y qué me dice de reyes paganos como Nabucodonosor? ¿Quién puso a Nabucodonosor? Yo estoy leyendo el libro de Ezequiel y me encuentro de que Dios puso a Nabucodonosor. Y fue declarado rey de reyes. ¿Falló Nabucodonosor? ¿Dios sabía que le iba a fallar? Dios sabía que le iba a fallar. Pero era el rey idóneo para poner el orden necesario y para que Israel aprendiera la lección de ser obediente a Dios. Aunque el propósito de Dios es que los reyes le honren y le glorifiquen y que sean justos en toda su actitud, Él sabe que no lo van a hacer. Igual que nosotros, Él quiere que todos nosotros seamos salvos y que todos nosotros nos comportemos de una manera correcta. Pero Dios sabe que no lo vamos a hacer siempre. Dios sabe que como seres humanos vamos a fallar. No debemos de pensar en fallar, pero también debemos de ser realistas, ¿verdad? Somos seres humanos y caemos de la gracia de Dios. La cosa es levantarnos, pero debemos de estar conscientes de que como seres humanos caemos de la gracia de Dios. Así de que es muy importante repetir esto. No es que estemos de acuerdo con todo lo que el funcionario haga, no que estemos de acuerdo con todas las decisiones que se toman, pero tenemos que respetarlos. Ahora, ¿cuál es el contraste? Pues que nosotros por nuestra parte tenemos la libertad de levantar la palabra de Dios, que se está hablando de los derechos de los homosexuales. Nosotros decimos los homosexuales, la palabra de Dios dice que están condenados si no se arrepienten. O sea, no porque la ley les dé derechos, la ley terrenal les dé derechos, quiere decir que ya están bien delante de Dios. No están bien delante de Dios. Y asimismo el borracho, y el drogadicto, y el mentiroso, y el que no sirve a Dios. Asimismo de esa manera. Porque tampoco la vamos a agarrar contra un solo grupo de personas. Sino que el pecado es pecado en todos los que lo estén cometiendo, no nada más en un grupo porque creemos que es más escandaloso. A mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿tú aceptarías que una pareja de homosexuales entraran a la iglesia? Pues primeramente a la iglesia no se entra, a la iglesia se va. Porque la iglesia somos cada uno de los cristianos cuando estamos juntos, reunidos. Pero, bienvenidos. Si me permiten que les hable la palabra de Dios, bienvenidos. Ahora, si van vestidos medio estrafalarios y lo que sea, pues se les aconseja, son bienvenidos, los queremos mucho, los amamos mucho, nomás que no lo van a tomar por otro lado, ¿verdad? Pero aquí se respeta el lugar, ¿verdad? Y no es para ustedes, es para toda la gente. Toda la gente debe respetar este lugar. Pero bueno, dice, entonces la influencia del cristiano debe de penetrar y santificar el mundo con una transformación perpetua, ¿verdad? Si la ley terrenal está ayudando para que las cosas inmorales crezcan, pues con más ahínco predicar la palabra de Dios, predicar la verdad. Primero a los Corintios 10:39, dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios 10:39, ya sea que coman o beban, todo lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? El cristiano ora, el cristiano habla, el cristiano vota como ciudadano, y cada ciudadano, amados, debe de considerar y promover lo mejor que convenga para la ciudad. Y en cada ciudadano también está involucrado el cristiano. Debe de promover lo que convenga para la ciudad, para el estado, para el país, para el mundo. Entonces, si sabemos que un candidato puede hacer mejor papel que otro, aunque no es perfecto ni uno de los dos, pues tenemos que votar por el que mejor haga, ¿verdad? Para que haga menos mal. Al menos para que haga menos daño. La indiferencia hacia los males que hay y que con la participación de uno podrían erradicarse, y el descuido del bienestar general son una falta moral. Si nosotros somos apáticos a los problemas de la sociedad y nosotros
descuidamos el que debemos de buscar siempre el beneficio general, es una falta moral, hermanos. Es una falta moral. Tratar de conocer a quienes quieren servir en el gobierno, ¿verdad? Saber lo que ofrecen a la sociedad, sopesar su calidad de credibilidad, poner en balanza si se es realista o demagógico en las promesas que se están haciendo. La votación es una forma de ayudar a seleccionar al candidato que hará más bien y menos daño. Había un hermano, pienso que llegó a ser hermano, es un predicador muy famoso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su nombre es, ya está muerto él, pero es porque es muy reconocido mundialmente y se menciona todavía, dejó algunas obras. David Lipscomb. David Lipscomb. Este hombre primeramente fue de la Iglesia de Cristo a finales del siglo XIX. Miembro de la Iglesia de Cristo, cuando él fue parte del movimiento de restauración. Pero luego este hombre pujó mucho una división, la Iglesia de Cristo, y luego se llamó la Iglesia Cristiana o los Discípulos de Cristo. David Lipscomb. Y finalmente este hombre fundó una escuela bíblica en Nashville, Tennessee, porque él era de Tennessee. Ahora es conocida como una universidad de Lipscomb en honor a él. En honor a él. Él vivió desde 1831 hasta 1917. Creía, fíjese bien, esto es lo que nos trae a colación David, creía y enseñaba que los cristianos no debían de votar. La mentalidad de él es que los cristianos debían de dejar de que Dios escogiera libremente, sin la intervención del cristiano, a los hombres que habían de ejercer el gobierno en la tierra. Fue ministro, fue editor, fue educador del movimiento de restauración estadounidense y fue uno de los líderes de ese movimiento que en 1906 se causó la gran división Iglesia de Cristo, cristiana, discípulos de Cristo. Pero ese sería otro tema. Aquí lo importante es que este hombre tiene mucha influencia en cuanto a que el cristiano no debe de votar. Pero nosotros, por lo que hemos leído, si entendemos que política es participación de la ciudad, participación de cada ciudadano, y si entendemos que con nuestra participación estamos poniendo un granito de arena para que haya mejores gobernantes, pues ¿por qué no? Nosotros decidimos servir a Cristo. Y debemos de llevar la carga cumpliendo nuestras responsabilidades en todo aspecto de la vida, hermanos. No solamente en el púlpito, no solamente en el aula de clases bíblicas, no solamente en el lugar de adoración, sino en todos los aspectos, hermanos. Si nosotros vamos a un trabajo secular, nosotros no debemos de ser acusados de ser malos trabajadores. Ahí estamos poniendo nuestro grano de arena siendo buenos trabajadores. Si nosotros vamos a una escuela secular a aprender cosas de la vida, la ciencia, pues nuestro comportamiento y nuestra responsabilidad también dice qué clase de personas somos. Si nosotros tenemos cuidado con las cosas que pueden componerse y podemos nosotros hacer algo para componerlas, nosotros debemos de participar. Es predicando el evangelio, claro, hermanos, eso es lo principal. Pero eso no quita eso no quita que es lo único que tenemos que hacer. A veces podemos ayudar a solventar alguna necesidad
poniendo de nuestro dinero, poniendo de nuestro tiempo, poniendo de nuestros recursos, inclusive aún estando viendo quién necesita algo. ¿Dónde podemos ayudar? En nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿verdad? En el mundo tenemos que ayudar. Dice en Romanos 12, versículos 17 al 18, ya mero terminamos. Romanos 12, 17 y 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Verdad? Esto no se cumple, hermano. Estos versículos que acabamos de leer no se cumplen solamente conteniendo un comportamiento bueno y siendo justo de forma relativa, sino tenemos que ser activos, hermanos. Activos. Somos llamados a participar concienzudamente en todo lo que afecta a la vida moral y correcta de nuestro alrededor. No somos llamados a ser aislados del mundo. No, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo no salgo, yo no me asocio con nadie, sino a asociarnos con el propósito de influenciar al mundo. Debemos de asociarnos con el propósito de influenciar el mundo, de poder permear al mundo, así como la levadura permea esa gran cantidad de masa. Usted pone una cosita pequeña de levadura y llega un momento en que la levadura influencia a toda esa masa. Así nosotros tenemos que influenciar en el mundo. Y aquí entran los versículos preciosos que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué va a ser salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Dónde vamos a dar sabor, hermanos? ¿Adentro de nuestra casa? ¿Encerrados en cuatro paredes? En la tierra. Tenemos que darle sabor a toda la tierra. Porque si no, entonces no servimos para nada. ¿Y qué va a pasar en el día del juicio final? Echadlo afuera. Ahí es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace la luz? Sube y sube como la nube, ¿verdad, hermana? A luz, hermanos. ¿Verdad? No se prende la luz para meterse debajo de un cajón. No se prende la luz para meterse debajo de la cama. Bueno, a menos de que se le haya caído un dracma, ¿verdad? Y ande buscando debajo de la cama el dracma. Pero la luz se usa para ponerla en alto y para que la luz se extienda lo más posible. Así se debe de extender la influencia del cristiano en el mundo, hermanos. Nuestra fuente es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Y Jesucristo nos dice: ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros dependemos de esa fuente. ¿A quién vino Cristo, hermanos? Si él hubiera sido un político de nuestro tiempo, que no son políticos, ya dijimos que son idióticos, si hubiera arrimado a los saduceos o a los fariseos para hacer partido con ellos, o a los herodianos. Pero él no era, él buscaba el bien común, hermanos. ¿Con quién se juntaba? ¿Con quién se juntaba Jesús? Ahora, podían decir aquello de, pues ese se junta nada más con pecadores y publicanos. ¿Rechazó alguna vez a algún fariseo que vino a buscarlo? Cuando lo invitaban a comer los fariseos, ¿rechazó la comida? No, él no hacía excepción de personas, hermanos. Jesucristo veía al ser humano como cada uno hecho a semejanza e imagen de Dios. No vino a las élites, él vino a toda la gente. Y si no se beneficiaban los ricos era porque no se arrimaban. Vino a toda la gente, hermano, a todas las cosas, a todas las clases sociales. Él no vino solamente a los pobres. Ahora, ¿quiénes necesitaban más? Pues inmediatamente se veía, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que más lo seguían?
Pues los pobres, los oprimidos, oprimidos por las autoridades religiosas judías, y luego oprimidos por Roma. Imagínense, doble desgracia. Ven a este hombre que les invita a que vengan a él. No, pues vamos con ese señor, ¿verdad? Ese sí quiere a los pobres, ¿verdad? Y es que en las sociedades, pues lógicamente, los pobres es el número más grande. Tenemos la dicha de tener un presidente en México que dice, para el bienestar de todos, primero los pobres. Y aquí está, hermanos. La actitud de monasterio o de retiro espiritual o apartados de la gente no tiene cabida en un seguidor del Maestro llamado Jesús. Él no tuvo esta actitud. Sacerdotes y levitas pasaban de largo cuando veían una necesidad. ¿Sí o no? Ellos no querían tener roce. Ay, pues allá está tirado uno. No, vente, no nos vayamos a llenar de tierra. Nos vamos a ensuciar. Ellos no querían ser sociales. Ellos no veían a la gente como criados a imagen y semejanza de Dios. Ellos no veían a los pobres menesterosos, a los publicanos, a los pecadores. No los veían. Y los fariseos y los escribas eran otros duros. Eran críticos de Jesús por tener roce con la sociedad. Ellos eran partidos de élites, de gente importante. Y como finalidad de esta primera parte, les recuerdo la historia del Señor Jesucristo, la parábola del samaritano. Del que menos esperaba es el que hizo lo que era correcto. De los que más esperaba, de los levitas, de los sacerdotes, pasaron de largo. Dice que aquel hombre fue atacado por criminales, lo asaltaron, lo dejaron tirado. Pasó un sacerdote como si no lo vio. Pasó así tapándose la vista. Pasó un levita también. Entonces pasó un samaritano. Y el que estaba tirado, ¿qué cree que era? Judío. Pero yo no creo que el samaritano fue a ver primero si era judío o samaritano. Él simplemente vio a una persona en necesidad y le ayudó. Así de que tengamos esto en mente, hermanos. Si usted gusta leer la parábola del samaritano, está en Lucas 16, del 29 al 37. Concluimos hoy con esta primera parte, invitando siempre a estar bien con Dios. Si hemos fallado a Dios y creemos que le hemos fallado y creemos que es un buen momento para arrepentirnos, si estamos arrepentidos de corazón, es un buen momento. Puede pedir la oración, ¿verdad? Hay hermanos a su alcance, y si no, pues puede escribirnos un mensaje. También estamos invitando a aquellos que han oído la palabra de Dios lo suficiente para que vengan a Cristo antes de que sea tarde. Arrepiéntase y bautícese para perdón de sus pecados. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Dejo el lugar al hermano Marcos. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Bien interesante todo el tema de lo que es la política. Y mientras usted comentaba, me recordé de los pueblos de Israel cuando no quiso ser guiado por Dios y exigieron un rey. Y por eso acá hay un dicho que cada pueblo tiene su propio presidente o rey. Uh-huh. Y entonces la gente tiene que participar en todo esto que es la política, pero en la, llamémosla la buena política, la correcta política, para que pueda ser de ayuda para la gente, siempre. Y el voto es una forma también de hacerlo, porque vamos a buscar a una persona que se preocupe por el país, por el pueblo, por la gente, por las personas, y no solamente por un sector. Entonces creo que todos tenemos que tener ese pensar como cristianos que somos. Obviamente que hoy día, como se identificaban los idióticos, ¿no? Idióticos. ¿Ya? Que buscan su propio bienestar, y eso es lo que hoy día nosotros estamos viendo. ¿Ya? Sí.
Pero como bien decía, y me gustó mucho esa parte de que el pueblo de Dios, o Cristo mismo, estuvo muy rodeado de todo lo que es la política. Y creo que siempre uno va a hacer política, siempre está haciendo política cuando uno está buscando el bienestar de los demás, Sí. usando correctamente esa palabra, ¿no? Así que bueno, me gustó mucho la lección. Voy a dejar el espacio a los hermanos que quieran también comentar, o si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo manifiesto para que nuestro hermano Andrés pueda responder. En una ocasión hablé de los abogados y una pregunta que me hicieron luego, ¿puede un cristiano ser abogado? Allí puede haber una buena pregunta, hermanos. Entonces aquí la pregunta principal sería, ¿puede un cristiano ser político? O sea, político Exacto. de los del gobierno. ¿Sí? ¿Eh? Pero yo supongo que la próxima clase lo va a responder. Aquí respondí una parte, ¿verdad? Pero, o sea, esta clase nos ayuda a entender, hermanos, que aunque no queramos, somos parte de la política. Sí. Pero es muy diferente a ser candidatos para políticos. Uh-huh. Es muy diferente estar de acuerdo con la policía a decir quiero ser policía. Es muy diferente estoy de acuerdo con la ley a decir quiero ser abogado. Porque si alguien me pregunta a mí, oiga, yo me gustaría ser abogado, ¿qué me dice? No, pues si puede estudiar otra cosa, estudie otra cosa. Porque por más que le busque, si no tranza, no va a avanzar como abogado. Y de nada le va a servir haber estudiado. Desafortunadamente los abogados, hay buenos abogados justos, ¿verdad? Que son buenos con la gente, pero tienen que estar dentro de un sistema de corrupción de todos modos. Desafortunadamente. Igual que el policía. Pero el policía, bueno. Sí, pero están dentro de un sistema de corrupción. Cuando ellos quieren arreglar algo, no lo pueden arreglar, hermano. Están dentro de un sistema de corrupción. La corrupción está tan premiada en ese tipo de trabajos que no avanza. Llega un momento en que se estanca, lo paran en seco. Yo creo que, bueno, yo creo que hay cosas que uno puede hacer como abogado, o sea, como juez y todo esto que son profesiones bien complicadas. Va a depender de todas maneras de la persona, porque va a tener que llegar un momento en que va a tener que tomar decisiones. Sí, hermano. Yo creo que sí puede un cristiano ser policía o abogado, pero yo le aconsejo que no lo haga. Sí. Es muy difícil, sumamente difícil. Igual si un cristiano se avienta como político, es muy, muy, muy difícil. Que pueda ser político y cristiano fiel. Pero puede. ¿Sí? Pero sí, lo que quiero decir con esto es que se mete uno en ese tipo de trabajos y llega un momento en que se tiene que salir para poder seguir siendo fiel. Es Por eso como, digo yo que va a tener que tomar una decisión. exacto, es como un joven vino una vez a mí y me dijo, bueno, yo soy arte marcialista. ¿Puedo ser cristiano? Sí. Si tú crees que Cristo es el Señor y crees que lo necesitas en tu vida, has oído el Evangelio, puedes venir a Cristo, pero te va a estorbar el ser arte marcialista. Y me dijo, ¿por qué? Pues, ¿qué es lo que buscas tú con ser arte marcialista? No, pues ganar torneos. Ahí está el principal detalle. ¿Cuándo es que van a los torneos? ¿En qué día? Y lo mismo pasa con el futbolista y lo mismo pasa con el cantante. Si quieres ser un cantante famoso y cristiano, no lo va a lograr. No. ¿Sí me explico, hermano? Sí, sí. El otro día justamente hablé con un joven y me hacía estas preguntas. Y yo sí, lo puede hacer, puede ir con la pelota, ser futbolista y todo eso, pero ¿cuándo van a jugar el partido? El domingo. Y se puede ser futbolista, pero va a tener que tomar una decisión. Si ir a jugar el partido o ir a la iglesia, a adorar a Dios. ¿Ya? Ahora, claro, ahora puedes tú decir, bueno,
profe, mire, voy a la iglesia, cumplo con Dios y el partido es a las 3 de la tarde, ya, listo, pues. Pero va a llegar un momento en que no vas a poder y vas a tener que tomar decisiones. Sí. Pero, es difícil, es difícil. Entonces, claro, porque cuando uno le dice a los jóvenes, no puedes, es como que es como que le dijera a uno, le está prohibiendo algo. Ya. Pero a veces los jóvenes tienen que también experimentar eso para que tomen sus propias decisiones. Eso es bueno. Sí, es como cuando le dice la jovencita o el jovencito, ¿me dejas tener novio? Sí, nomás déjame hablar con él o con ella. Claro. Sí, te dejo, nomás déjame hablar con él o con... Si es novio, ¿verdad? Déjame hablar con el novio. Si es novia del hijo, déjame hablar con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente se involucran con gente del mundo. Cuando le dicen, ¿y me dejas tener novia? Le están diciendo que si le dejo tener novia porque ya se fijó en una muchachita de la escuela. Que con una hermanita, pues uno se da cuenta luego, ¿verdad? Pues, mira, los jovencitos ahí andan muy juntitos, ¿verdad? Y hasta les hace uno, les sirve uno de alcahuet, de alcanfores, ¿verdad? Para que... Claro, para que funcione la cosa. Pero esa es la situación, es que uno debe de advertir, ¿verdad? Y tiene que hacerlo uno lo más sabiamente posible, porque sabemos que cuando uno da una prohibición, el capricho puede ser más fuerte que la prohibición. Pero cuando uno es sabio, puede sobrellevar de tal manera que la misma persona piense por sí misma si es correcto o es incorrecto. Es difícil, hermano. Yo no soy profesional en eso, ni soy político tampoco, pero tenemos que estudiar, tenemos que analizar todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, hermano. Muchas gracias por la lección. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Si no, yo, hermano. Sí, a mí en mi trabajo está mucho de moda en las mujeres lo que es equidad de género. Y yo, la verdad que cuando a mí me metieron, porque fui la candidata a ser la voz de todas las mujeres de mi zona, yo le dije al encargado que no. O sea, porque por el enfoque, como dijo el hermano. O sea, no estoy en contra de que un hombre pueda hacer muchas cosas en casa. Pero la forma en que ellas le dan el enfoque es bien diferente. Entonces, ahora con el estudio, hermano, la verdad que me encantó. Creo que tomé una buena decisión de salirme porque no es correcto como cristianas lo que ellas desean que la mujer piense para Dios. Y le agradezco de verdad que muchas gracias por el estudio. Oh, gracias a Dios, hermana. Gracias por su comentario. Era como los judíos cuando vieron a Jesús, que lo querían colocar como rey. Entonces, a usted también la querían poner ahí como la presidenta de las mujeres. Pues no, lo que pasa es que aquí en México, bueno, me imagino que donde quieras hacen manifestaciones y quieren igualdad de género y quieren que la mujer sea casi mayor que el hombre y pues no es correcto. Sí, está muy alebrestrada la gente en México, especialmente con esto de los grupos pequeños. Feministas. Y las feministas, ¿verdad? Y la lucha de género está muy de moda, de tal manera que ahora cualquier cosa que uno se involucre, uno tiene que tener mucho cuidado de no estar participando dentro de ese grupo. Porque son grupos que están pidiendo, por ejemplo, ha habido mucho pleito en México por los feminicidios, porque quieren que el feminicidio sea tratado de una manera mejor que cualquier otro homicidio. Y entonces le llaman feminicidio, pero es que si hay feminicidio, entonces también debería de haber varoncidio, ¿verdad? Niñocidio. Y en parte todo esto se desató por la misma falla del gobierno de que descuidó mucho el asunto de que muchas mujeres estaban siendo muertas. Platíquemelo a mí de que soy de Ciudad Juárez, donde fue el primer destape de muchas mujeres muertas, ¿verdad? Por gente enferma. Y entonces por eso el mismo gobierno dio puerta para que se levantara este grupo que ahora pide que haya un
contemplado un delito especial que se llame feminicidio. Mientras que el presidente dice es que todos los crímenes deben de ser tratados igual. No, pero es que tiene que haber feminicidio. Usted no quiere a las mujeres. Pero bueno. Acá también está el mismo problema. En todos lados creo que es el mismo problema. Sí. Acá le dicen, la mujer tiene que empoderarse de su puesto. Sí. Entonces eso significa mucho. Es verdad que también ha habido muchas muertes de mujeres y eso también es condenable. Sí. Pero también se está yendo al otro extremo, también del femicidio o feminismo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, hermanitos, muchas gracias. Vamos a orar. Voy a pedir que mi hermano Enrique, por favor, si usted nos puede despedir con la última oración, dando gracias a nuestro Dios por la palabra presentada y también por nuestro hermano Andrés que ha realizado en esta tarde. Oremos, hermano. Dios de amor y misericordia, usted que habita en los cielos, vamos en oración a usted, al grupo de sus hijos, pidiendo y dándole gracias, Señor, por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros. Dale gracias por la salud y la vida que nos prestaron este día. También dale gracias, Señor, por haber apartado el tiempo necesario en esta tarde para podernos reunir a la distancia con los hermanos. Dale gracias también al hermano Andrés por traernos este estudio en esta tarde. Y gracias también a los hermanos que se han podido conectar para que todos juntos pudiéramos salir edificados de cada lugar donde nos encontramos. También pedirle por los hermanos que no se han podido conectar. Usted conoce sus motivos, Señor, para que así nos podamos reunir nuevamente mañana, si usted así lo permite. Todo esto se lo pedimos, oramos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Gracias a nuestro hermano Luis, a nuestra hermana Sandra, a nuestra hermana Lorena, a nuestro hermano John, a Carola. Gracias por participar de este estudio. Que Dios le bendiga. Hermano Andrés, saludos a la familia, a los hermanos por allá. Seguro que sí, hermano. Un abrazo. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, saludos. Hermano John, Dios le bendiga, hermano. Hasta luego. Chao, Dios te bendiga. Chao, Gabriel. Chao, Carolita. Chao, Carola. Chao, Carolita. Bendiciones. Chao.